y es que hay un nuevo tipo de pobreza al que no llegan las herramientas tradicionales del estado del bienestar, y que, por otro lado, nuestro modelo de estado de bienestar es, comparativamente con otros países europeos, poco redistributivo o menos redistributivo que otros. El estado del bienestar español es un estado de tamaño medio, no es un estado modesto, todo depende de con quién se compare uno, ¿no? Pero no es un estado modesto, es un estado del bienestar de tamaño medio, tiene un sistema de protección social que es muy importante, es muy relevante. Sin él la crisis económica hubiera sido terrible, en términos mucho más terrible de lo que fue en términos sociales, y sin él esta crisis estaría siendo mucho peor de lo que está siendo, ¿no? Pero nuestro sistema de protección social, aunque es de tamaño medio y aunque nos protege en términos de desigualdad y pobreza, lo hace peor que otros estados del bienestar de nuestro entorno, ¿no? Hay algunas políticas que tienen gran capacidad redistributiva, como la sanidad, las pensiones y la educación, pero sin embargo hay otras que no tienen esa potencia redistributiva, y en particular no somos capaces de llegar a las personas que tienen menores rentas o que no tienen rentas, ¿no? Y había que hacer algo. Nosotros tenemos algunos programas, pero somos el único país de la Unión Europea que no tenía un programa nacional, y sin embargo el resto de los países de la Unión Europea lo tienen. Incluso en América Latina 20 países de América Latina tienen 28 programas de esta naturaleza, y por lo tanto esta es una pata que puede contribuir a la capacidad redistributiva, junto a otras, no es la única, de nuestro sistema de protección social. Es una prestación no contributiva que tiene dos objetivos muy claros: combatir la pobreza y facilitar la inserción laboral. Por tanto, está muy vinculado a una condición de rentas y es exigente con una voluntad de incorporación al mercado laboral. Eso quiere decir que ya, para empezar, hay un gran consenso, no solamente entre los expertos como hace años, sino también entre la opinión pública y los políticos, sobre la necesidad de esta prestación y atacar este problema de la pobreza, ¿no? Un problema que además, debido a la situación del empleo, a los trabajadores pobres, a la robotización y sus posibles efectos, etcétera, seguramente se agravará. Es decir, que partimos de la idea de un gran consenso. Cuando hay mucha burocracia para las prestaciones sociales pasan dos cosas. Una, de la que en ese momento no hablábamos porque no estábamos en una situación de emergencia como esta, que es que si tienes mucha burocracia, el problema es que la prestación no llega rápidamente, ¿no? Y esto es un grave problema ahora, y es una de las cosas que se le está achacando a la gestión del ingreso mínimo vital. Pero yo quiero decir que no es solamente un problema que debamos atribuir al ingreso mínimo vital. Tenemos otras prestaciones que sirven para atacar las situaciones de emergencia, por ejemplo en los servicios de atención sociales de atención primaria, pero también están muy burocratizadas y no llegan. Entonces se podría también mejorar la situación en los ayuntamientos, en los servicios sociales de base y en las rentas de las comunidades autónomas, mientras conseguimos agilizar el ingreso mínimo vital. Y la segunda cuestión de la burocratización es que a veces provoca que personas que deberían acceder a esta prestación no accedan porque no les llega la información, no se enteran. Entonces hay que hacer un esfuerzo por ir a buscar a estas personas. El tercer sector es muy valioso en esta cuestión. Las propias administraciones van a reconocer de oficio algunos ingresos mínimos vitales, y eso también está muy bien. Y también porque a veces las prestaciones no llegan porque son tan burocráticas, se necesitan tantos papeleos, que a veces pues te da pereza hacer los papeleos, o no sabes hacer los papeleos, o el lenguaje administrativo es muy complicado y no lo entiendes bien, y por lo tanto no puedes acceder a ellos, y esa cuestión también hace que no solicites la renta a la que tendrías derecho, ¿no? Aparte de otros problemas como puede ser el de la estigmatización. Entonces el ingreso mínimo vital está teniendo algunos problemas que hay que corregir. Pero a mí me gustaría
que tengamos en cuenta que todas las políticas tienen defectos y todas las políticas podemos corregirlas sobre la marcha. Y el Ministerio está haciendo lo que puede, ¿no? Está contratando a más personal, va a hacer que algunos requisitos burocráticos se puedan corregir a posteriori. Está también, y yo creo que eso es muy importante, firmando convenios con los ayuntamientos, está pidiendo a las comunidades autónomas, les ha pedido a las comunidades autónomas que colaboren en la gestión del ingreso mínimo vital, y algunas comunidades autónomas están pidiendo autorización a los propios ciudadanos que lo solicitan para gestionarles directamente el ingreso mínimo vital. O sea que yo creo que estos problemas se van a corregir y además se reconocerá con retroactividad este derecho, ¿no? Una de las pocas veces que en España se aprueba una medida de política pública con el compromiso de que sus objetivos están claros y podemos medir cómo funciona. Y de hecho, de momento estamos mirando que funciona mal, que está provocando unos atascos enormes, que no se está siendo capaz la burocracia de responder a las demandas y a las solicitudes de la gente, que a pesar de todas las dificultades se ha enterado y ha presentado los papeles. Por tanto, podemos empezar por medirlo ya en cuanto a, oye, a lo mejor no teníamos el aparato administrativo dimensionado para una política como esta, o los requisitos que hemos puesto son a lo mejor excesivos. Pero el poder medir para aprender, corregir y mejorar una medida de esta envergadura, a mí me parece que debería de ser algo elogiable y desde luego que deberíamos de exigir para todas las políticas públicas, el poder medir su impacto, medir su eficiencia, evaluarlas y a partir de ahí ir corrigiéndolas y mejorándolas.